¿Por qué recomiendo leer este libro de Mariana Morales y Juan Fernández sobre la evaluación formativa? Os lo cuento en 5 minutos. Ya desde el prólogo, otra de las referentes en el campo de la evaluación, como es Neusa Martí, nos da 4 aspectos clave para este cambio de mirada en la evaluación y versa sobre qué es lo que realmente motiva a los estudiantes para esforzarse por aprender, más feedback y menos notas, modelización por parte del docente o compartir con las familias. Y nos metemos de lleno ya en el libro y nos hace una primera aclaración que suele dar a confusión tanto por parte del docente como por parte del opositor de evaluación formativa versus evaluación sumativa. Quedaros con esto. La evaluación formativa se obtiene información cualitativa que nos va a ayudar a que los aprendizajes sean mayores y mejores, es decir, evaluar para aprender, o la evaluación sumativa, que es aquella que se obtiene información cuantitativa y que la utilizamos fundamentalmente para certificar. Otro de los aspectos clave que trata son los instrumentos de evaluación, y los autores nos dicen que no son formativos en sí mismos, sino es el uso que hacemos de ellos. Y lo que tenemos que hacer con estos instrumentos es obtener información acerca del aprendizaje actual de nuestro alumnado que nos permita cerrar la brecha, tal y como lo denominó John Hattie, cerrar esa brecha hasta el aprendizaje objetivo. Es decir, la información nos tiene que acercar estos dos aprendizajes. ¿Y cuáles son los pasos de la evaluación formativa? La recogida de evidencias del aprendizaje, análisis y la toma de decisiones. Y previamente a estos 3 pasos debemos hacer el paso previo de definir los objetivos de aprendizaje. Y a lo largo del libro nos hacen reflexionar acerca de si nuestras prácticas son acordes a esta evaluación formativa, porque evaluamos por competencias cuando le realizamos una tarea que se puede resolver haciendo 2 clics o copiando y pegando. Son ese tipo de cosas que hace que este libro merezca la pena. Al igual que la metáfora de la Thermomix, que os invito realmente a leeros el libro para que entendáis a qué hace referencia con ella. ¿Y cuáles son las claves de la evaluación formativa? Fundamentalmente, hacer crecer a la persona, es decir, ayudar a aprender más y mejor. Y nos hace reflexionar acerca de esta serie de preguntas y cuestiones como qué aspectos valoran mis alumnos de estar en clase, qué les motiva para aprender y esforzarse y por qué aspectos de mi lenguaje favorece esa reflexión y el aprendizaje, instrumentos, estrategias, etcétera. O el apartado que ya nos lo introdujo en el prólogo Neusa Martín, menos notas, más feedback. Nos demuestran que una nota no aporta información al alumno de lo que debe hacer para mejorar, al igual que la nota y el comentario. También tiene el mismo efecto, es decir, como si le suena a chino a nuestro alumnado. Que tiene que tener un buen feedback, es algo que trata a lo largo del libro, cómo lo debemos hacer, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué vamos a aprender, qué debemos de conseguir, cómo lo vamos a hacer, porque cuando salimos de viaje tenemos que saber hacia dónde vamos para saber qué equipaje llevar y poder orientarnos durante el trayecto. De nada sirve evaluar solo al final del proceso. Compartir los objetivos a través de modelos y ejemplos, ejemplos resueltos para completar, modelos de diferente calidad. Y es que en algo en lo que es muy bueno este libro es en las propuestas prácticas. Toda esta teoría que comienza al principio y la trata al principio del libro nos va dando y desglosando muchísimas propuestas prácticas para que podamos aplicar directamente a nuestras clases. Como por ejemplo esta de activar conocimientos previos. La evocación, ¿cómo lo podemos hacer? Con infinidad de recursos como cartel para recordar, descárgalo en tu cerebro, trivial de preguntas, policías y ladrones, bingo de clase, viernes de repaso, cuadrícula de vocación o la cuadrícula desafiante. Todos ellos realmente interesantes. La evaluación diagnóstica, ¿cuándo y para qué? De nuevo, estrategias prácticas, verdadero o falso, keysord, formulario KPSI, elija el intruso, rutina 3-2-1 puente. Muchas de estas las utilicé en mi oposición y en el concreto, por ejemplo, la rutina 3-2-1 puente y le encantó al tribunal. O el GPS, que es la evaluación formativa, es la voz de este GPS que nos indica el camino, nos advierte de posibles alternativas y nos dice en qué punto estamos y hacia dónde avanzar. Es decir, nos permite crecer.
De nuevo, más propuestas prácticas, herramientas para comprobar qué piensan y saben nuestros alumnos, con preguntas bisagras, fase de salida, con su variante One Minute Paper de Juanjo Millán, la parada de los 3 minutos, también muy interesante. Y de nuevo, feedback, cómo aportar feedback de calidad, nos lo explica cómo hacerlo, la escalera del feedback, cómo debemos progresivamente realizar esta retroalimentación, la pregunta potente, que os invito a leer el libro, y nos metemos con los diferentes tipos de evaluación, autoevaluación, preguntas que fomentan la autoevaluación, coevaluación, estrategias prácticas, de nuevo, súper práctico, 2 estrategias en deseo, pregunta a otros 3 antes que a mí, clasificación de errores, yo, tú, nosotros, o si lo has aprendido, encuentra a alguien que no. Y también abordamos esa parte de la evaluación sumativa, porque dentro de la evaluación formativa debemos de calificar. Hablamos de currículum oculto y de evaluación criterial. ¿Y cómo podemos realizar esta evaluación sumativa? Pues nos muestra y nos aclara los instrumentos a utilizar, como la rúbrica de un solo punto, la lista de cotejo o el portfolio. Y también nos da posibles soluciones y alternativas a los boletines de notas, como pueden ser los informes cualitativos o las entrevistas personales, presentaciones públicas y los autoinformes. En definitiva, este es un libro que realmente os lo recomiendo porque os va a dar las claves, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, de lo que es la evaluación formativa y sin duda os va a ayudar mucho en vuestra práctica diaria del aula.